Se realiza en el Instituto de Formación Docente un ciclo de charlas sobre mundos diversos. Diversidad que solo no trata cuestiones de lo que es la propia dinámica de la sociedad cuando hablamos de lo diverso, sino también de lo inclusivo. Carmen Castellano, docente y psicóloga, fue quien dio una charla sobre educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y sobre todo, ¿cómo se puede dar un proceso atendiendo a determinados sectores de la sociedad que al no ser incluidos son excluidos? Claro. Bueno, la educación inclusiva implica una educación para todos. Creo que fue una apuesta del país tempranamente, desde la época de Varela, cuando aquella famosa frase que aún recordamos, los que se han sentado juntos en los bancos de la escuela aprenderán fácilmente a considerarse iguales. Nuestro país tuvo como distintos procesos y hoy en día sabemos que con los avances de derechos y con esta, de alguna manera, propuesta de fortalecer una comunidad inclusiva, la educación tiene que poner de alguna manera mucha atención a lo que está pasando, no solo por esto de la importancia de la educación para la construcción de la sociedad que queremos, sino también porque los jóvenes y los adolescentes de hoy nos interpelan desde una diversidad que es mucho más notoria por los cambios epocales. Y por otro lado, la gran deuda que tenemos de transformar un sistema que en un momento hizo opción por una cuestión de incluir a todos en la educación, de atender segregadamente a las personas con discapacidad y de volver a repensar en esto de educar de acuerdo a lo que necesita cada uno con los dispositivos, pero siempre teniendo presente que todas las prácticas inclusivas en la infancia son como mucho más potentes para lograr el objetivo de que todos socialmente estemos incluidos y que nos realicemos, ¿verdad? La educación tiene mucho que aprender y además hay como muchos adelantos en relación a los apoyos. Es algo en lo que hablar de educación inclusiva también implica hablar de educación con apoyos para algunos chicos que lo necesitan más, para algunos sectores con mayores necesidades de apoyo y también, digamos, crecer en los recursos y tomar de los adelantos tecnológicos que existen las ayudas que necesitamos. Usted nos comentaba que se formó en este propio Instituto de Formación Docente de Paysandú y a lo largo de los años de docencia podemos hacer referencia a lo que antes se conocía, usted me dirá si todavía permanecen, aquellas escuelas especiales para niños con determinadas incapacidades o, como le dicen ahora, capacidades diferentes. Cuando hablamos de un proceso de inclusión, hablamos de que el niño con esas dificultades participe en un aula común junto a otras personas que no tienen esas dificultades, o apuntamos a un tratamiento distinto para ellos. No, una educación inclusiva debe apostar a brindarle los apoyos necesarios para que el chico esté junto con otros en el aula regular y para que además desarrollemos no solamente potencialidades en nuestros docentes y formación, sino también en los demás compañeros del grupo, porque no solo incluye el docente. Todos tenemos la responsabilidad de incluir en cada espacio social y educativo. Entonces, es una actitud y un cambio de forma de estar y de ayudar y de mirar al otro. En realidad el tema es disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación de todos. Es una tarea en la que nos tenemos que comprometer todos. Pero igualmente pensamos que existen situaciones, etapas o procesos en los que a veces es necesario alguna ayuda específica y por eso como país se está pensando en que la educación especial va a seguir existiendo, pero tiene que seguir existiendo resignificada, siendo cada escuela especial centro de recursos con una formación potente de sus docentes, a lo que apuntamos, ¿verdad?, para apoyar a la educación general en la inclusión. O sea, que los cargos docentes de las escuelas especiales en gran parte estén destinados al apoyo en las escuelas comunes, que existan equipos en educación secundaria y en educación media, y bueno, y que alcancen
al apoyo de todos, pero también pensamos que en una determinada etapa de la vida o en alguna situación específica, las escuelas especiales tienen que seguir permaneciendo para dar acogida en ese tiempo, que sea el imprescindible nada más, a algunos chicos que presentan muchísimas necesidades de apoyo, como por ejemplo chicos con pluridiscapacidad, con situaciones orgánicas muy comprometidas, que no estamos en condiciones ahora quizás a veces de darle, y a veces tenemos también distintas modalidades como la doble escolaridad en las instituciones comunes y en la institución especial, o alguna pasantía por la escuela especial para después asistir a común, pero el horizonte es la inclusión plena, ¿verdad? Usted habla de que los docentes deben desarrollar otras potencialidades, pero también debemos hacer referencia a que la sociedad en su conjunto debería tener otras sensibilidades a este tema, ¿no? Sí, claro. Nosotros creemos que como parte de la inclusión, usted recién habló del término capacidades diferentes. Nosotros creemos que hay personas que claramente tienen discapacidades, hay personas que claramente tienen necesidades de apoyo y no tienen discapacidad, y eso nos tiene que servir para pensar qué apoyos les damos, ¿verdad? Pero sobre todo el tema de la capacidad es un tema que va, que de alguna manera que tenemos que tenerlo presente, que no puede existir inclusión educativa si yo miro a todos los sujetos como sujetos de capacidades. Entonces, nosotros no hablamos de capacidades diferentes porque lo que tenemos que aprender es a mirar las capacidades de todos, porque solo desde las capacidades podemos nosotros aprender y enseñar. Y también la palabra aprendizaje, creo que es como otra palabra relevante para empezar la inclusión, para pensar la inclusión, porque cada adolescente en su diferencia, con los cambios de época y esto de la revolución tecnológica y todos los cambios subjetivos que se están produciendo en las familias y en los chicos, nosotros tenemos que realmente aprender cada vez más a quién les tengo que enseñar, me tienen que interpelar para que yo pueda intervenir en consecuencia. De ahí que la profesión docente tiene que ser una profesión muy cuidada. Yo creo que no solo tenemos que decir la educación es importante, cuando decimos la educación es importante, decimos los docentes son muy importantes como representantes de la educación institucionalizada, y todas las sociedades somos responsables en la sensibilidad y en esa actitud de cuidar a los recién llegados, o sea, a los más pequeños que los adultos tenemos, o a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de la sensibilidad, porque hay otra cuestión que también la época nos deja en evidencia. No hay conceptos sin afectos. No hay de alguna manera desvalidez, sino es una desvalidez que tiene que ver también con componentes sociales. Cuando no me siento apreciado, cuando me siento señalado, cuando me siento pensado diferente, me siento desvalido también. Enseñar o aprender a enseñar y enseñar a aprender, otra nueva forma de ver la educación, un nuevo paradigma, ¿eso es lo que en los hechos estamos planteando al desarrollar estos conceptos? Es eso, es eso. Yo no sé si es un nuevo paradigma, sino que siempre estuvo presente. Lo que sucede es que muchas veces creo que la educación primero se ha visto conmovida por una cuestión como muy positiva, que ha sido la llegada real de muchos chicos, sobre todo a educación media, que antes no llegaban. Y eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo a repetir, estos cambios acelerados de las épocas, entonces han de alguna manera visibilizado estos procesos que siempre se daban en el aula, porque cuando hay aprendizajes potentes es porque hay enseñanzas potentes, de un lado y del otro, tanto del estudiante como del profesor o del maestro. Y en esta preparación del docente, el mayor incremento de alumnos a nivel inicial debe permitir reconocer esas situaciones. Sí, claro.
Esa es una de las grandes apuestas también. Sabemos que tenemos que apostar a las etapas iniciales porque allí se producen transformaciones muy profundas y muy marcantes y que de alguna manera a veces determinan procesos que después son más difíciles de cambiar. Eso y la adolescencia, porque la adolescencia es otro momento crítico de los jóvenes que en realidad tenemos la obligación de generar esas grupalidades que contienen, esos adultos referentes. Nuestros adolescentes tienen que tener sueños y proyectos. Carmen Castellano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Pronto. Bueno, gracias.